A ver, ¿qué es lo que define a un país? ¿Su historia? ¿Dónde está? ¿Su dinero? Pues hoy vamos a intentar responder a eso viajando a Azerbaiyán, la Tierra del Fuego, un país fascinante que está justo ahí, en la frontera entre Europa y Asia. Y mirad, esta imagen lo resume todo. Un país de contrastes, que nació de las cenizas de un imperio y que hoy se define por dos cosas: un conflicto muy reciente y una riqueza energética brutal. Vale, para entender bien de qué va Azerbaiyán, vamos a tocar 5 puntos. Primero, cómo nació en plena guerra. Luego, por qué lo llaman la Tierra del Fuego. Después, cómo funciona su economía, que va a tope de energía. Un vistazo a su política y su gente. Y para terminar, qué le espera en el futuro. Venga, empezamos por el principio. Y es que el Azerbaiyán que conocemos hoy nació literalmente de un conflicto. Para entender el país ahora mismo es que no queda otra que mirar a la larga y compleja historia de la guerra de Nagorno-Karabaj. Imaginemos la escena. 1991. La Unión Soviética se cae a pedazos. Pues bien, la independencia de Azerbaiyán no fue una fiesta, ni mucho menos. Fue nacer y meterse de cabeza en una guerra que ha marcado su identidad hasta hoy. A ver, si miramos las fechas se ve claro. El lío empezó en el 88, antes incluso de ser independientes. Luego, en el 94, firmaron un alto el fuego que dejó todo como congelado durante décadas. Pero ojo, que hace nada todo se aceleró de golpe. En 2020 hubo otra guerra con la que Azerbaiyán ganó mucho terreno, y para 2023 ya se había hecho con el control total de la región. Pero claro, más allá de los mapas y de las fechas está la gente. Esto no es solo una pelea por un trozo de tierra. Hablamos de casi 658.000 personas que a día de hoy son desplazados dentro de su propio país. Una cifra tremenda que nos enseña la herida tan profunda que ha dejado todo esto. Vale, pero la identidad de un país no es solo guerra, también es su tierra, su geografía. Y esto nos lleva directamente a su famoso apodo, la Tierra del Fuego, y a por qué ocupa un lugar tan especial en el mapa. Y es que lo de Tierra del Fuego no es poesía, ¿eh? El propio nombre, Azerbaiyán, viene de las palabras locales para fuego y guardián. Es una pasada porque hace referencia a antiguos cultos al fuego y sobre todo a las llamas naturales que salen del suelo por todo el gas que hay debajo. Y su situación en el mapa, es que es súper estratégica. Está en el suroeste de Asia, haciendo frontera con gigantes como Rusia, Irán y Turquía, y además con Georgia, Armenia y el mar Caspio. Vamos, que está en medio de un cruce de caminos geopolítico de primer nivel. Para que nos hagamos una idea del tamaño, a ver, con sus 86.600 kilómetros cuadrados, es un poquito más pequeño que el estado de Maine en Estados Unidos. O sea, un país no muy grande, pero con un peso estratégico enorme. Y ahora un dato de esos que te dejan pensando. Su punto más bajo está a 28 metros por debajo del nivel del mar. Y esto hace que su capital, Bakú, sea la capital nacional que está a menor altitud de todo el mundo. Un detalle geográfico bastante único, la verdad. Claro, con esa geografía tan rica en recursos, es normal que su economía esté totalmente marcada por ello. El motor de Azerbaiyán, básicamente, funciona con petróleo y gas. De ahí viene su crecimiento. De hecho, la CIA en su World Factbook lo clava con esta definición: una economía caucásica de ingresos medios altos, dependiente del petróleo. En esa frase está todo: su gran fortaleza y a la vez su mayor talón de Aquiles. Si miramos su Producto Interior Bruto, vemos que la industria y los servicios se llevan casi todo el pastel, mitad de mitad. Pero la trampa está en que ese sector industrial es casi en su totalidad petróleo y gas. Mientras tanto, la agricultura, pues casi ni cuenta. Y cuando decimos dependencia, es que es total. Fijaos en este dato, el 93,5% de su electricidad sale de quemar combustibles fósiles. Una barbaridad que no solo define su economía, sino que marca toda su política energética y hasta su posición en temas de medio ambiente. El modelo económico es súper sencillo de entender. Exportan lo que les da la tierra, sobre todo petróleo crudo y gas, y con ese dinero importan casi todo lo demás, desde coches y tecnología hasta, y esto es curioso, el propio petróleo ya refinado. Una economía así, tan específica, pues claro, acaba moldeando a la sociedad. Así que, ¿cómo se traduce toda esta riqueza energética en la política, en el poder y en el día a día de la gente en Azerbaiyán? A nivel político, Azerbaiyán es una república presidencialista, pero con una peculiaridad muy marcada. La familia Aliyev lleva en la presidencia desde 1993. De hecho, el presidente actual, Ilham Aliyev, está en el cargo desde 2003. Esto nos habla de una concentración de poder y una continuidad muy grande. En cuanto a la gente, la población es bastante homogénea. Más del 91% son azeríes. El resto son minorías como los lezginos, los rusos o los armenios, pero representan un porcentaje muy pequeño. Pero en medio de todo esto, hay un dato que llama muchísimo la atención.
La tasa de alfabetización es de un increíble 99,8%. Casi todo el mundo sabe leer y escribir. Es una de las más altas del mundo y, sin duda, un capital humano importantísimo para el futuro. Y para ir cerrando el círculo, volvemos a la seguridad. El gasto militar se come más del 5% del PIB. Es una cifra muy alta y nos deja una cosa muy clara. Vivir en un vecindario geopolítico tan complicado, con conflictos que nunca se cierran del todo, sale muy caro. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde va Azerbaiyán? Vamos a ver los retos y las oportunidades que van a marcar su futuro más inmediato. Pues el futuro de Azerbaiyán está como en una balanza. Por un lado, tiene unas fortalezas que son evidentes, reservas de energía gigantes, una ubicación que es un chollo estratégico y una población superformada. Pero por el otro, los desafíos son igual de grandes. Depende demasiado del petróleo, necesita diversificar su economía ya y tiene que saber moverse en una de las zonas más inestables del planeta. Así que la pregunta final está bastante clara. ¿Será capaz Azerbaiyán de usar toda esa riqueza energética y esa posición estratégica para construirse un futuro más estable y variado? ¿O se quedará atrapado por su geografía y su dependencia de los recursos? La respuesta a esa pregunta va a escribir su historia en los próximos años, sin duda.